Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Bueno, seguimos en Todo Se Sabe y estamos con la vocera de Perú Libre, Margot Palacios. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y hay varios temas, ya veníamos conversando un poco en la pausa. Quería empezar con el tema que ha estado dentro del debate. Asamblea Constituyente, no Asamblea Constituyente, ¿es una posibilidad, no es una posibilidad? El propio presidente del Congreso, Alejandro Soto, el otro día dijo y dejó abierta la cancha para que, oye, se pueda discutir, quizás sea un tema que se vea si Perú Libre quiere ponerlo en agenda. Pero salió Keiko Fujimori a zanjar el tema, pareciera, y señalar que no se va a ver la Asamblea Constituyente, ¿no? Que eso ha quedado así. Entonces, entendemos que es una bandera de Perú Libre, pero hoy por hoy las condiciones parece que no hacen que esto sea viable. Sí, buenas noches y gracias por la invitación. Efectivamente, es una propuesta irrenunciable del Partido Perú Libre y de la bancada también de Perú Libre. Siempre vamos a promover e impulsar la Asamblea Nacional Constituyente para escribir una nueva constitución y no tendría por qué asombrarnos la posición, en este caso, de la líder del fujimorismo, ¿no? Siempre ha mantenido esa posición y no sé por qué tendría que cambiar ahora, ¿no? Integrar una lista no significaba de poner un programa político, no significaba de poner nuestra ideología marxista-leninista, mariateguista del Partido Político Perú Libre. Entonces, creo que con esa posición que hemos visto del fujimorismo queda totalmente desvirtuado lo que los medios se han empeñado con mucho esmero y esfuerzo de hablar pues de un matrimonio, de una alianza que no existe, ¿no? El fujicerronismo, que como es falso, lo planteaba, ¿no? La República. Y como usted lo ha señalado, ¿no? Ya ha salido su líder y ha dicho que no va. Y nosotros nos mantenemos en esa posición, como llevamos como propuesta en campaña, como impulsamos a través de proyectos de ley desde el Congreso de la República y vamos a continuar impulsando. Y no solamente este tipo de iniciativas legislativas, sino también otras reformas constitucionales al capítulo económico, al artículo 60 de la Constitución Política del Estado. Y ya estamos preparando un conjunto de proyectos de ley para hacer algunos cambios constitucionales, algunos artículos de la Constitución. Pero de todas maneras, pues ir en una misma mesa directiva, conformar, ustedes no le quieren llamar alianza, pero un acuerdo, una unión, usando cualquier término que se quiera usar, necesitas pues ciertos principios mínimos, ciertos acuerdos, conversaciones de, bueno, esto nos interesa o esto tiene que ver con un tema netamente y exclusivamente de votos. Sí, efectivamente, el Congreso hemos visto pues que se implementa el tema de los votos, ¿no? Si no, no se logra, en este caso, sacar adelante una iniciativa legislativa, crear comisiones especiales y todo lo demás. Nosotros, al integrar esta lista, estamos siendo con APP, estamos siendo con Avanza y que, por ejemplo, en APP hemos visto una predisposición de, por lo menos, llevar a debate el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y ojo que es una demanda del pueblo, o sea, ya no es solamente de una bancada, ya no es solamente de un partido político, sino también es del pueblo que hemos visto que estos últimos días también se ha movilizado y en su agenda, en su plataforma de lucha plantean una nueva constitución. Entonces, no es exclusivo del partido político Perú Libre, sino también del pueblo y reitero, eso va a ser una de nuestras propuestas irrenunciables y que vamos a promover ahora más aún de este espacio que se nos ha permitido llegar a través de integrar esta lista que hoy pues ya preside el Congreso de la República. Pero ¿en qué sí hay acuerdos? Porque claro, me queda claro que en la Asamblea Constituyente pareciera que no hay evidentemente ningún tipo de acuerdo con Fuerza Popular al menos, pero ¿en qué sí hay acuerdos? O sea, ¿cuáles son los puntos de contacto? Por ejemplo, el tema de promover este proyecto de ley sobre el transfugismo, creo que eso ha hecho mucho daño al Parlamento, ¿no? De que varios congresistas ingresen por un partido político y después desistan o renuncien y finalmente ya no tienen a qué pueblo responder, ¿no? Porque ya no tienen un programa, ya no tienen un ideario, ya no tienen propuestas. Creo que esa es una de las consecuencias o coincidencias principales, ¿no? Promover el tema de la ley del transfugismo y otra ley que también las elecciones, tanto presidenciales como regionales, se dé en el mismo año, ¿no? Para obviamente aminorar gastos, logística y entre otros, que también coincidimos en eso, ¿no? Pero es interesante
interesante lo que dice el transfugismo, ¿no? Efectivamente, entiendo que incluso antes ya se ha tratado de discutir temas de ese tipo, pero justamente, ¿no? Este acuerdo, esta unión para la mesa directiva generó que en Perú Libre haya 2 bajas más y algunas semanas previas también la congresista Silvana Robles, ¿verdad? Renunció con palabras muy duras además a Perú Libre, hablando de una relación contra natura entre el fujimorismo y Perú Libre. Mire, yo respeto la opinión en particular de la compatriota, pero también quiero algo de resaltar importante. El 23 de julio a las 6 de la tarde, tanto los congresistas últimos 3 que renunciaron sabían muy bien, porque fue un acuerdo de la Asamblea Nacional el 23 de julio, que íbamos a integrar en esa lista democrática. Ellos lo sabían y no dijeron nada. En la reunión no dijeron que iban a renunciar y a mí me sorprende más bien que ellos renuncien al día siguiente, cuando sale la lista ya en este caso presentada a la Oficialía Mayor. Lo que nosotros esperábamos era que renuncien en el transcurso de esa tarde o en la mañana del día lunes 24, lo cual no han hecho. Entonces, lo que a mí me preocupa es que ellos estuvieron de acuerdo en la Asamblea, no dijeron otra posición y eso es preocupante, ¿no? Entonces, han incumplido un acuerdo de la Magna Asamblea que dentro de nuestro estatuto es en este caso la que pues determina, ¿no? En ciertas posiciones o situaciones o cuando debatimos algún tema importante como fue el tema de la participación en la mesa directiva, llevarlo a la Asamblea, ¿no? Entonces a mí me sorprende que no hayan renunciado antes y no esperar después que se presentara la lista inscrita ante Oficialía Mayor. Pero ¿no sienten ya incluso desde el punto de vista político y con sus representados, con aquellos que votaron por Perú Libre, porque coinciden con la visión del mundo que tienen en Perú Libre, un partido como usted señala, ¿no? Mariatellista, marxista, leninista, que ir en una mesa con bancadas más bien consideradas de derecha, pro mercado, libre mercado, pro constitución del 93, es de alguna manera una traición para ese elector? No nos parece una traición, más bien nos permite estar en un espacio donde podamos también, en este caso, promover nuestro trabajo, promover nuestras iniciativas legislativas. Tú muy bien lo has señalado, si no hay correlación de fuerzas, si no hay votos, no se puede finalmente lograr nada, inclusive desde las comisiones. Hay muchos proyectos de la bancada de Perú Libre que desde las comisiones fueron archivadas, nunca llegaron a debatirse en el Pleno del Congreso y eso no debe ser, porque también obviamente nuestro electorado desconoce de que hemos presentado iniciativas legislativas como el tema del ingreso libre y directo a las universidades públicas de aquellos jóvenes que terminan el secundaria en instituciones públicas, que fue archivada en la comisión, en este caso, de educación. Otras iniciativas legislativas que hemos planteado de declarar como zonas intangibles las cabeceras de Cuenca, entendiéndose que tenemos cabeceras de Cuenca más del 90% contaminadas, que fue archivada en la Comisión de Agricultura. Entonces, son iniciativas legislativas que llevamos en campaña como propuesta y las hemos plasmado en iniciativas legislativas, pero que finalmente en las comisiones no lograron tener los votos y se archivaron. Entonces nosotros vamos a continuar con esa misma posición, con el mismo programa. Nosotros no estamos traicionando. Traicionar significaría deponer nuestro programa a un costado, nuestra posición ideológica, lo cual no va a ocurrir y no está ocurriendo en este momento. Dado que lo mencionan, ¿no? El tema de las comisiones, que es importante, el miércoles entendemos esto se tiene que definir y usted ya, estamos entrando a la tercera legislatura, ¿verdad? Ya tienen experiencia de cómo se ha manejado esto en los 2 años anteriores y desde el otro lado, desde el lado de los bloques o del bloque que no ganaba o no estaba en la mesa directiva. ¿Ya hay conversaciones de qué comisiones le gustaría presidir a Perú Libre? Por ahí he escuchado que ustedes estaban interesados en la Comisión de Constitución. Sin embargo, conversando con el congresista Revilla y con otros congresistas de Fuerza Popular, dicen ni hablar. Perú Libre no puede estar en la Comisión de Constitución y Fuerza Popular quiere mantener esta comisión. Bueno, como tampoco no podíamos estar en la mesa directiva, ¿no? Obviamente en política hay muchas variaciones y bueno, siempre, sí, desde el primer año hemos aspirado a ser miembros
titulares también y presidir la Comisión de Constitución. Lamentablemente no se ha dado esa posibilidad y ahora tampoco decimos que no. Si hubiera la posibilidad, por supuesto que nos gustaría presidir la Comisión, en este caso de Constitución, y otras comisiones, ¿no? Como la de Justicia que hemos presidido el año pasado, en la legislatura pasada, y otra comisión que podría ser fiscalización, ¿no? Una comisión que permite hacer un control político desde los 3 niveles de gobierno para poder fiscalizar y ver que Perú Libre no ha depuesto su función de fiscalización al gobierno a través de los 3 niveles. ¿Ustedes se sienten oposición al gobierno de Dina Boluarte? No tendría que cambiar porque hemos sido, antes de integrar la mesa, oposición, ¿no? Y fiscalización, ¿no? Entonces ahora no tendría por qué cambiar y por eso sería necesario estar presidiendo la Comisión de Fiscalización, que siempre ha sido presidida por el fujimorismo. Bueno, y claro, uno dice en un contexto donde estaba Pedro Castillo, Fuerza Popular presidía fiscalización, en un contexto donde está Boluarte, ustedes reclaman entonces que deberían presidir fiscalización para fiscalizar el gobierno de Boluarte. No solamente el gobierno, sino hablo de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Porque también en este caso nuestra función de fiscalización llega hasta los 3 niveles, no exclusivamente al poder, en este caso ejecutivo. Y ahora, pero digamos, ¿cuántas comisiones podría presidir o dado la cantidad de votos que tienen o de miembros en Perú Libre, cuántas comisiones les correspondería? No hemos dado todavía en este caso respuesta a las renuncias que han presentado los colegas congresistas. Hay que recordar que ha sido este lunes 24 y jueves y viernes no ha habido en este caso atención dentro del Congreso de la República. Vamos a tener, sé que hay un tiempo establecido, nos correspondería 3 comisiones. 3 comisiones. Y entiendo, porque era el otro dato que había salido, que 2 congresistas que se habían ido de Perú Libre estarían volviendo. ¿Esto es verdad? Bueno, eso todavía estamos en conversaciones, no hay nada en concreto. Una vez que tengamos ya los nombres lo vamos a anunciar, pero ahorita todavía no puedo decir que tal o cual congresista. Pero sí hay al menos conversaciones Sí hay. de aquellos que se fueron y vuelven a la casa. Así es, ¿no? Y más de 2, ¿no? Entonces, pero vamos a esperar que se concrete ello y esperemos que pueda llegar a un resultado positivo y tener pues mayor número de congresistas en nuestra bancada. Pero uno podría decir no es por el chancho, sino por los chicharrones. Es decir, qué conveniente que vuelven cuando ahora sí forman parte de la mesa directiva. No creo que sea así, siempre hemos votado de la misma manera. Si bien es cierto, ellos han formado sus propias bancadas, no han cambiado su posición, su postura y también la votación que han hecho en el Pleno del Congreso ante debates y votaciones de diferentes proyectos de ley. Ha sido similares, ¿no? Y ahora, a ver, Perú Libre, ¿no? Ahora que son nuevamente parte de la mesa directiva, entiendo que incluso usted ha señalado que va a pedir o quiere pedir información al Ministerio Público sobre las investigaciones que tendría abiertas el presidente del Congreso, Alejandro Soto, porque no ha quedado claro. La información que se dio en un primer momento es que tenía 55 investigaciones abiertas. Él ayer con Mónica Delta en Punto Final lo ha negado, de hecho que le han aparecido estas denuncias o estas investigaciones por haber postulado a la mesa directiva. ¿Qué información tienen en Perú Libre? ¿Cuál va a ser la actitud de Perú Libre contra el presidente del Congreso? Mira, como usted mismo lo ha dicho, tendría, ¿no? En un primer momento un parlamentario dijo que eran 55. Ayer el mismo presidente del Congreso en una entrevista que usted ha señalado en qué medio, también no ha sido muy claro, ¿no? Y creo que para poder corroborar toda esta información es necesario pedir al Ministerio Público que nos dé efectivamente cuántos procesos tiene, cuántas carpetas fiscales para hablar de manera concreta. Ahorita estamos hablando prácticamente sobre una situación donde no hay datos exactos, ¿no? Y vamos a esperar eso, ¿no? A la respuesta que nos dé en este caso el Ministerio Público en relación si existe o no procesos abiertos, procesos penales, carpetas fiscales, en este caso del presidente del Congreso de la República. Y de ser así, porque no solamente están las investigaciones, también está esta denuncia por supuesto nepotismo, haber contratado en su despacho a la hermana de la madre de su hijo, entiendo. Escuchaba más temprano al congresista Montoya de Renovación Popular hablar que esto podría incluso llevar hacia un proceso de censura contra Alejandro Soto, como ocurrió en su momento con Lady Camones. ¿Esto es una posibilidad para Perú Libre, la censura?
Mira, desde el ámbito del Congreso de la República, la comisión competente es la Comisión de Ética. Entiendo que ellos están evaluando y están viendo qué acciones van a tomar si es que el congresista presidente del Congreso de la República ha infringido algo, ¿no? Entonces ellos más que nada tienen la responsabilidad en este momento desde el Congreso de la República actuar de manera inmediata y esperemos que lo puedan hacer dentro de los próximos días. Porque lo que hemos visto en ética es que se blinda a los congresistas, ¿no? Ese es el órgano que finalmente pues, ve esos temas dentro de la Comisión de Ética, ¿no? Sí, efectivamente hay situaciones que podemos cuestionar, pero finalmente son los congresistas quienes han decidido pues votar sobre acusaciones específicamente como los mochasueldos. Los mochasueldos, que con votos de Perú Libre se terminaron blindando los 4 casos que se vieron, ¿eh? Bueno, eso sí tendría que responder cada congresista de la bancada en cuál ha sido, en qué contexto han tenido que decidir ese tipo de votación, ¿no? Ha habido casos prácticamente en donde había una responsabilidad directa del congresista, donde hemos escuchado audio donde dice anda, saca, ve ahorita, y creo que eso ya no podemos en este caso decir que no ha ocurrido nada ahí, ¿no? Entonces creo que cada congresista también tiene que responder por qué tiene una posición y decide votar de esa manera. Bueno, solo para terminar, el tema de las facultades que ha pedido el gobierno para legislar en diferentes materias. Quizá uno de los puntos más sensibles es el de seguridad ciudadana, pero también ha pedido facultades para legislar en cuanto al fenómeno del niño. ¿Hay una posición de Perú Libre sobre eso? Después de escuchar el mensaje de la presidenta Boluarte, ¿piensan darle los votos para darle las facultades? Mira, nosotros vamos a evaluar todavía en bancada, me entenderás, ahora soy vocera y obviamente eso se tiene que llevar a la asamblea de la bancada y vamos a tomar la decisión más correcta, en este caso para el país, ¿no? Pero hemos visto ya situaciones en donde no se está llevando y conduciendo bien algunas carteras. El caso concreto es el Ministerio de Salud. Creo que ha sido una nefasta administración, una ineptitud e incapacidad y todavía después se le premia con salud y eso no se puede permitir, ¿no? Que se tenga funcionarios que no estén debidamente capacitados para dirigir carteras tan importantes. Bueno, y no se ha contestado la denuncia que ha hecho la señora Rosa Gutiérrez cuando se fue o cuando la sacaron del cargo de presidente de Salud, ¿ah? Ella ha dicho claramente que es la presidenta Boluarte quien la llamó pidiéndole que reponga en el cargo al ex gerente general de Salud, Iván Pereira. Es decir, que recibió presiones y que la presidenta está con sus actitudes apañando supuestos actos de corrupción en el salud. Eso es bastante grave y no se ha dicho nada. Pero ahí está el Ministerio Público. ¿Dónde está el Ministerio Público? Para otras cosas sí es presto y atento. Congreso, ¿no? Y exactamente, ¿no? Y del Congreso también. ¿Y dónde está la Contraloría de la República? Una exfuncionaria está denunciando que la señora Dina Boluarte estaría incurriendo en actos de corrupción. Bueno, acá vemos cómo para otras cosas sí tenemos instituciones que actúan inmediatamente, pero para otras cosas como que se hacen pues que no han visto nada y prefieren dar la espalda, ¿no? Y eso es preocupante, sí. Muchísimas gracias, congresista Margot Palacio, vocera